minutos. Un invitado especial. Un tema a explorar. Y 45 minutos de pura reflexión. Bienvenidos a los Cinglaos de It's Time to Think. Buenas noches, Madrid, por favor, un fuerte aplauso. Libre. Que no os oigo más fuerte, un fuerte aplauso. Que hay cerveza para todo el mundo. Y con alcohol. Bien. Bien. Veo mucha gente nueva, básicamente porque no se ha sentado alrededor del escenario y eso me gusta. ¿Vale? Primero de todo, agradecer a nuestros patrocinadores que están semana tras semana, ciudad tras ciudad. Por favor, un fuerte aplauso para la Fundación Tatiana, Estrella Damm y Bermud Lustau. De acuerdo, voy a ser breve porque tenemos muchas ganas de escuchar a Fernando. Para quien no lo sepa, con el tema de los canteros por Valencia, ¿vale? Llevamos un mes yendo todos los fines de semana a Valencia por el tema de la Dana. Problemas del directo, no pasa nada. Lo dicho, un mes, quien se quiera apuntar y quiera echar una mano tanto económicamente o que quiera echar una mano yendo a Valencia, que nos escriba o se apunte por la página web. Otra cosa importante, el Gran Cinglao, 18 de enero. 18 de enero. Quedan apenas 100 entradas, vamos a estar más de 800. Lo dicho, el que no tenga la entrada o el que quiera venir acompañado, pues aquí esperáis. Entonces, no pasa nada. Problemas del directo, ¿estáis a gusto? ¿Sí? Con cerveza, sin gluten estoy viendo. Eso no nos gusta. No. Nos encanta de todo. Entonces, tenemos una presentación especial, Fernando. Como hemos ensayado, llevamos toda la tarde. Vamos, Alfredo. Soy Enrique Noy Fernández. Hoy es día 10 de diciembre de 2024 y esto es el Contracinglao. Por favor, un aplauso. Bueno, Fernando, ¿qué te ha parecido? Bonito, muy bonito. Me ha gustado. Además habéis cogido mi versión del concierto de Brandeburgo. Totalmente. Si lo quieres hacer de nuevo presentando tú, Lo presente. Es que me encantaría. Hoy ha habido contracrónica ya, entonces ya lo he dicho, lo del 10 de diciembre. Pero y he dejado la del 11 preparada ya en casa, ¿eh? Pero vamos, sí que esto lo puedo hacer, ¿eh? Si es por ello. Alfredo, ¿tú crees que podríamos hacerlo? Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de diciembre de 2024 y esto es el Contracinglao, ¿no? Fernando Díaz Villanueva, por favor, un fuerte aplauso. Toda la tarde ensayando para esto, Fernando. Todo para esto, ¿eh? Al final Para este momento, de repente, y ese no me estaba ni mirando, pero bueno, da igual. Importante, Fernando, teníamos muchas ganas de que vinieses aquí, sí. Tanto que me he enterado, pero me he enterado por mi compañera de trabajo, sí. Que su compañera de piso, sí. su cuñado, ha venido de Barcelona, sí. Ha dejado a su mujer y a su hijo y ha venido a Madrid a dormir en un sofá para verte. Entonces, esto si se lo cuentas a Nacho Escolar del Diario, lo publica. Oye, Dice ¿quién es el que ha venido? El cuñado de no sé qué. Ah, mira, Sara, ¿no? ¿Cómo te llamas? Albert. Un fuerte aplauso para Albert, por favor. ¿Dónde está tu mujer y tu hijo, Albert? Lo dicho, nos lo vamos a pasar muy bien. Como veo muchas caras nuevas, os voy a explicar un poco cuál es la dinámica. Fernando va a tener 18 minutos para hacernos pensar. Ni uno más, ni uno menos. El tiempo lo marcará la pantalla. Y luego 45 minutos para preguntas. Somos muchos, todos queremos hablar con Fernando. No venimos a hablar de nuestro libro. Por favor, pregunta corta y que Fernández hable de su libro. ¿Vale? Entonces, Alfredo, me das la pantalla, cronómetro. Y os dejo con Fernando
Díaz Villanueva. Un fuerte aplauso para él. El cronómetro no se ha encendido, ¿eh? Sí, es blanco. Ah, está en la pantalla. Ah, vale. Pensaba que era el relojillo ese de ahí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Este formato de conferencia nunca lo había hecho y bueno, uno se siente arropado, también un poco intimidado por tener a la gente tan cerca, pero bueno, gracias por venir y sobre todo un día tan frío que no apetecía salir de casa y a un lugar de Madrid al que nadie le apetece venir el día 10 de diciembre porque está lleno de gente. Así que mis agradecimientos son dobles. Me ha dicho la organización que además se ha llenado, así que espero que lo paséis bien. Veo que han puesto ya unos tentempiés para que, bueno, os toméis una cerveza y tal. Y tampoco sabéis de lo que voy a hablar, porque esto, según me han dicho, tenía que mantenerlo en secreto hasta para ellos mismos hasta el momento en el que estuviese aquí. Bien, yo os voy a hablar de algo que se habla continuamente, pero que rara vez se piensa en ello. Me refiero al talento. Todos creemos saber lo que es el talento, todos estamos convencidos, de hecho, de que tenemos talento para algo y estamos en lo cierto, todos tenemos talento para algo. La diferencia entre el talento y la inteligencia es que con la inteligencia se nace y con el talento se aprende, el talento se adquieren los elementos propios o los rudimentos propios de un oficio que luego podemos desempeñar con talento. Se puede de hecho ser muy poco inteligente, en líneas generales, pero luego tener talento para algo. El hecho es que el talento en nuestra sociedad es más importante de lo que pensamos. Nuestro mundo atraviesa varias crisis, que lo habréis oído a lo largo de los últimos años. Vivimos en una época muy pesimista, en la que bueno, la democracia está en crisis, se la critica, se dice que quizá no tenga sentido, se dice que viviremos peor que nuestros padres. Yo, desde luego, no he vivido peor que mi padre y creo que vosotros tampoco lo haréis. Habrá alguno que será muy desastre en su vida, que vivirá peor que su padre y que su abuelo, pero en líneas generales viviremos mejor que nuestros antepasados porque siempre hemos vivido mejor que nuestros antepasados, siempre y cuando no nos metamos en una guerra o una cosa así, o que venga, pues qué sé yo, una invasión extraterrestre. Pero están continuamente los terminales mediáticos, generalmente movidos por la política, inyectando pesimismo en la gente, especialmente en la gente joven, la gente de vuestra edad. Porque el pesimismo es un arma política muy poderosa, más poderosa de lo que nos imaginamos. Lo que no está en crisis es el talento, curiosamente. Nuestra sociedad es talentocrática. Y no solo nuestra sociedad, es talentocrático hoy por hoy prácticamente casi cualquier régimen político. Es talentocrático en Estados Unidos, es talentocrático en la Unión Europea, es talentocrática en la República Popular China. Todas las sociedades del mundo contemporáneo dicen perseguir el talento. Las empresas dicen perseguir el talento. Preguntamos a un jefe de personal o a un director de recursos humanos y le decimos, ¿qué es lo que estás buscando? Y lo que te va a decir es, estoy contratando talento. Otra cosa es que a lo mejor él luego no tiene talento para contratar y no contrata talento, sino gente que no vale. Pero lo que busca es talento. Y esto hace que estemos todos continuamente pensando en cómo yo puedo desarrollar un talento que me permita abrirme paso en la vida. De hecho, lo estamos haciendo sin siquiera pensarlo. La formación consiste esencialmente en eso. Por eso es tan importante elegir la formación adecuada y elegir el trabajo que vamos a hacer. No hay mayor drama que trabajar en algo para lo que no tenemos talento. Elegir el trabajo es muy importante. Ya sé que los padres suelen ser muy pesados, aunque tenemos que estudiar esta cosa o tenemos que estudiar la otra por las malditas salidas, ¿no? Es que tiene más salidas estudiar, qué sé yo, una ingeniería o estudiar derecho que hacerte disc-jockey, por ejemplo. Pero si se tiene talento para ser disc-jockey, se puede uno vivir muy bien y ganar, de hecho, bastante dinero. El talento en sí mismo, la Real Academia de la Lengua lo define como una combinación de habilidad, inteligencia y tesón. La inteligencia es importante, aunque solo sea esa parte necesaria para lo que nos vamos a dedicar, y las otras dos partes las ponemos nosotros. Es decir, la parte de la habilidad y la parte del tesón vienen de nuestra parte. Tenemos que dedicarle tiempo. No hay ningún logro importante que vayamos a tener en la vida al que no le hayamos dedicado habilidad y talento. Las habilidades se desarrollan, habilidad y tesón, perdón. Las habilidades se desarrollan y el tesón se lo tenemos que poner. De hecho, me preguntaban antes de organizar esto, a los invitados nos hacen una
una entrevista a traición, porque tienes que meter la mano en una, bueno, pues como con un jarrón, en una pecera, y te hacen unas preguntas muy comprometidas. Y una de ellas tenía que ver directamente con el talento. Claro, el talento todos pensamos que sabemos lo que es y tendemos a pensar que solo lo tienen unos pocos. Lo que tienen unos pocos es la inteligencia en bruto. Pero el mundo está lleno, el mundo es un cementerio de gente inteligente que no ha sabido desarrollar ningún talento. Esto entiendo que seáis muy jóvenes que lo habréis conocido. Gente que la inteligencia le supura, pero en cambio todo le sale mal, porque no se ha especializado en lo que tiene que especializarse. Las economías contemporáneas son complejas, incluso la de los países más simples, e implica que nos dediquemos solo a una cosa muy pequeña, y esa cosa pequeña la tendemos a hacer bien si le dedicamos tiempo y le dedicamos ganas. Esto hace de nuestra sociedad la sociedad mejor de toda la historia. Diréis, ¿por qué? Ahora hay, especialmente entre los extremos políticos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, hay una tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y eso no es cierto. Hay algunos elementos en los tiempos pasados que pueden estar mejores o que nos pueden parecer mejores, pero la mayor parte de cosas en el pasado fueron peores, en todos los aspectos. No hay que mirar el pasado con romanticismo, pero al operador político le interesa que lo miréis con romanticismo, porque los promete traeros ese pasado hasta aquí, ese pasado inventado, esencialmente. En el pasado de nuestro país, en concreto, no hay que buscar muchas referencias de prosperidad o de autonomía personal. Esas las podéis encontrar vosotros si le dedicáis tesón, si le dedicáis habilidad y a poco que tengáis un poquito de inteligencia, bastará para que os labréis un futuro decente en el que además estéis a gusto con vosotros mismos. Puede parecer una tontería, pero yo que ya tengo unos cuantos años más que vosotros, en la vida es importante a lo que te dedicas. Es decir, que al trabajo hay que ir todos los días. Que puedes pensar que, no sé, en este trabajo en otro voy a ganar más dinero. Bueno, pero lo vas a ganar peor. Lo suyo es poder llevar una vida, bueno, pues en función de las preferencias que tenga uno, con más o menos dinero, con más o menos cosas, pero sobre todo estar a gusto y que pasen los años y que sigas haciendo las cosas con ganas. Y esta sociedad basada en los talentos, es decir, en lo que aprendemos, lo que llevamos dentro y poder decidirla, lo que nos vamos a dedicar, es una sociedad muy reciente. Por eso os digo que realmente el pasado no fue mejor. Y en el pasado de nuestro país la gente se dedicaba a lo que tenía que dedicarse porque no había mucho donde elegir. Si nos vamos más lejos, al siglo XIX o al siglo XVIII, nuestros antepasados estaban marcados por su apellido. Uno nacía en una familia determinada, y si era hijo de un molinero, iba a ser molinero. Si era hijo de un jornalero, sería jornalero. Si era hijo de un mercader, sería mercader. Si era hijo de un marqués, sería marqués. Es decir, venimos de un mundo en el que nuestra especie pasó mucho tiempo, es decir, prácticamente toda la historia de la humanidad, en el que lo importante era la tierra que se pisaba, o lo que uno llevaba encima de la cabeza. En el caso de los reyes o los nobles tenían coronas. Hoy ser noble no sirve para gran cosa, salvo para pagar el impuesto cuando tienes que heredar el título de tu padre. Pero hace no tanto tiempo eso te daba, la nobleza venía aparejada con tierras, heredades, privilegios, etc. Hoy no trae nada de eso. Hoy lo importante es lo que tenemos no debajo de nuestros pies, sino dentro de nuestra cabeza. Bien, todos tenemos algo dentro de nuestra cabeza. Ya digo, hasta el más tonto. Y esto es la primera vez en la historia de la humanidad que sucede. Nunca antes había sucedido. Así que todos los que os vengan diciendo, no, el tiempo pasado fue magnífico, esto os lo voy a traer de vuelta, tiempos gloriosos, tiempos de honor, tiempos de principios inalterables, es todo mentira. La vida de nuestros antepasados fue brutal, fue breve. Estuvo castigada por las enfermedades y por la falta de elección, la falta de opciones. La cantidad de opciones que cualquiera de vosotros, nacidos a finales del siglo XX o principios del XXI, va a tener es mucho mayor de la que tuvieron los marqueses del siglo XV. Bueno, muchísimo mayor. Y esto, no sé, a la gente no se lo dice. Al contrario, les vienen a decir que
Han nacido en la peor de las épocas, lo que os decía, que van a vivir peor que sus padres o que sus abuelos, que nuestras sociedades tal y como están concebidas van a desaparecer, ya sea porque nos van a invadir unos emigrantes que supuestamente son malísimos, ya sea porque el planeta se va a calentar hasta achicharrarnos vivos. Como veis, los dos extremos tienen su letanía de catástrofes. Y eso hace que os preocupéis, claro. Y eso hace que estéis dispuestos, bueno, pues a pagar más impuestos, a asustaros, porque la gente asustada se la controla bien. Y en cambio, no caen en la cuenta de que a pesar de estos agoreros tan de nuestro tiempo, al final vivimos en una sociedad talentocrática, afortunadamente. Los hombres más ricos del mundo no lo son por su apellido. Jeff Bezos era un simple comercial. Steve Jobs, el que fundó Apple, bueno, era el hijo de una familia de unos padres divorciados que no fue ni a la universidad. Amancio Ortega, el hombre más rico de España y uno de los más ricos del mundo, empezó cosiendo patas en una tienda de La Coruña. Podemos seguir así, ¿eh? Es decir, muchos vienen de familias humildísimas, otros de familias no tan humildes, pero desde luego no de familias nobles. Es más, en nuestro tiempo provenir de abajo y llegar hasta arriba está bien visto. Admiramos a la gente que ha escalado, que empezó abajo del todo y a base de habilidad, tesón e inteligencia, la inteligencia adecuada para ese empeño, escaló. Hace 200 años no era así. Hace 200 años tenías que nacer en una familia. Ese es el pasado, en fin, que algunos reclaman, ¿no? Podemos pensar que ciertos experimentos que se hicieron en el siglo XX, como el socialismo real o los fascismos, pues serían perfectos, ¿no? Porque combinan lo mejor o eso nos dicen, lo mejor del mundo antiguo y lo mejor del moderno. En absoluto, en la Unión Soviética el Estado ya te tenía reservado cuál iba a ser. El Estado decidía tus talentos. Y si merecía la pena los desarrollaba y si no, no. Se desarrollaban los talentos de los atletas o de los físicos para hacer bombas nucleares y fabricar cohetes. Pero no se desarrollaban los talentos de un operario de fábrica. Es más, ese operario de fábrica no podría ser otra cosa en su vida. Ese era el mundo del socialismo real, el de la Unión Soviética, el de la Rumanía de Ceausescu. Ese es el mundo que tienen que padecer hoy en Cuba. 3/4 partes de esos experimentos fascistas que se hicieron en Italia o en Alemania. El experimento alemán costó una guerra mundial muy sangrienta. Así que, volviendo al momento presente, si confiamos en el talento de cada uno individual, en el que Dios nos ha dado, que siempre Dios con algunos es muy generoso, con otros no tanto, pero a todos les da algo. A todos les da un regalo, un don. Todos nacemos con algo. Y ese algo es lo que tenemos que desarrollar y se convertirá en la base de nuestro talento. Eso explica que países pequeños, con poblaciones reducidas, sean tan extraordinariamente prósperos, porque sus habitantes han podido desarrollar sus talentos en libertad y han tenido capacidad de elección. Nuestro país no figura entre los países más libres y prósperos del mundo, pero sí está jugando en la primera división todavía. Ya veremos durante cuánto tiempo. Esperemos que siga jugando en la primera división. Dependerá también de nosotros, porque un país no es más que su población. Un país es su gente, un país es las cabezas que lo componen. Si esas cabezas son conscientes de sus posibilidades y de sus talentos, no se van a dejar avasallar. Ya sabéis que Escotado decía que lo más importante era la educación. No creo que sea solo la educación. En la Unión Soviética las universidades eran buenas. Y ya veis qué destino tuvo aquel país. Es la educación y la decisión individual de emplear esa educación para algo concreto, para fines individuales. Y ahí es donde anida el talento. Es decir, que somos afortunados y tenemos claro eso, que todos y cada uno de nosotros tenemos un talento. La clave está en descubrirlo. Mucha gente lo descubre con 10 años o incluso antes y otra gente lo tarda hasta los 30 o los 35 años. Y descubre que efectivamente ese era el talento que yo tenía y me había empeñado en otra cosa. Supongo que alguno, sois casi todos muy jóvenes, pero veo alguno que es algo más mayor, sabrá lo que le digo. Incluso es posible que a los 25 después de la carrera uno descubre que el talento que pensaba tener no era ese, sino era otro. Y tiene que tener la gallardía y
y el valor de cambiarlo y de ir por otro lado y disponer de la independencia y de la autonomía personal suficiente como para hacerlo. Esas son las sociedades que funcionan. Esas son las sociedades de las que merece la pena estar orgulloso. Las sociedades talentocráticas, en las que el mérito, la preparación, siempre individual. No existe nada parecido al mérito colectivo, como no existe la culpa colectiva, ni el acierto colectivo. Esas sociedades que apuestan por el talento son las sociedades que se adueñan del futuro. El caso de España es paradigmático. En los últimos 50 años hemos tenido cierta prosperidad, bastante paz, y hemos conseguido hacer un país que en muchas cosas es la envidia del mundo entero, un país de gente alegre, contribuye al clima, pero recordad que hay regiones del mundo que están en nuestra misma latitud con un clima similar y son muy desdichados. Así que ha sido algo más. Hemos tenido que ponerle algo más. Vamos, que gracias precisamente a que nuestros padres, abuelos, bisabuelos empezaron a hacer uso de sus talentos de manera libre e individual, nos encontramos viviendo en el país que nos encontramos hoy. Ya sé que es un mensaje optimista y que los mensajes optimistas hoy venden mal, pero yo me limito, más que no soy optimista, soy realista, me limito a observar la realidad. Es más, creo que el pesimismo es la impostura. Los que vienen amenazando, los que vienen diciendo este es el final, preparaos. Les debería ser un delito hacer eso contra la gente joven. A Sócrates le mandaron envenenarse con cicuta por pervertir a la juventud. Pues hay unos cuantos en la política y en los medios que, vamos, lo están haciendo mucho peor que Sócrates, por la manera en la que están amargando a la gente joven, solo con la intención exclusiva de sacar partido ellos personal, generalmente partido político, claro está, es decir, ventajas de poder, que no es ninguna otra cosa. Bien, me queda un minuto en el que voy a hacer la reflexión final, o mejor dicho, la conclusión de lo que os he dicho a lo largo de estos 17 minutos anteriores. Si somos conscientes de que el mundo en el que vivimos desde hace ya décadas es un mundo en el que la materia prima más importante es el talento y que los talentos los desarrollamos individualmente, nuestra vida será mucho más sencilla. Y sobre todo, y esto es lo importante, mucho más satisfactoria en todos los ámbitos. Como sois jóvenes y estáis todavía empezando a vivir, pues es bueno que lo sepáis. Así que os regalo este consejo. Un fuerte aplauso para Fernando, por favor. ¿Te has sobrado tiempo? Sí, Bueno, ahora empezamos con las preguntas. lo he cuadrado, ¿eh? Perfecto. Pero sabía que iba a empezar a chillar y he dicho, mira. On time. Hola Fernando, ¿qué tal? Oye, Muy buenas. Muchas gracias por tu tiempo. Voy a dejar esto ahí un segundito. A ver, déjame esto ahí. Muchas veces suele emigrar a otros países a buscar nuevas oportunidades. Has hablado ahora de cómo los políticos amargan mucho a la gente joven y sabiendo que pues, otros países como Estados Unidos, Suiza, Holanda y tal ofrecen mejores oportunidades. ¿Tú qué piensas que se puede hacer al respecto? Gracias. Bueno, tú veo que eres talento importado. Un poco, sí. Pues eso. Pues se puede hacer al respecto lo mismo que ha hecho España contigo. Es decir, que sea un lugar agradable para posibilitar proyectos individuales. Si muchos ingenieros se marchan o médicos, yo paso una buena parte del año en Inglaterra y allí tengo un grupo de contraescuchas que al final hemos terminado haciendo amistad y son todos técnicos. Allí donde yo voy, que es en Cambridge, hay sobre todo industria farmacéutica. Y se fueron pues porque aquí no tenían ese tipo de trabajos, no por ninguna otra razón. Es posible también que no todos los lugares tienen que producir lo mismo. Es decir, igual que nosotros nos tenemos que especializar en algo, las ciudades y las regiones se especializan en algo. Es decir, España no va a ser quizá una potencia espacial. Entonces, bueno, pues si eres un ingeniero espacial, igual lo tuyo es que te marches a la Guayana Francesa o a Florida. Tampoco pasa nada porque te muevas por el mundo, ¿eh? No hay que verlo como una gran pérdida, sobre todo si, aunque se te pierdas talento por un lado, lo ganas por el otro.
La pregunta por aquí. Muy buenas. Poniéndonos en el caso de España, ¿de verdad piensas que la democracia es el mejor sistema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no lo pregunto porque ahora mismo estamos en un momento en el cual tenemos, no sé si son 8 millones de pensionistas que están jugando la carta PP-PSOE, por ejemplo, el resto de partidos también, pero realmente ellos tienen, digamos, el sistema cogido y salir de esa demagogia política es muy complicado porque los partidos siempre van a tender a favorecer a esa base de votantes y, por tanto, la gente que estamos aquí, pues tenemos un futuro. Yo soy un poco más pesimista, pero bueno, complicado en ese aspecto. Bueno, llegará un momento en el que no haya para pagar y tendrán que hacer una reforma. Es decir, en España el problema es que no se han dado cuenta que el Estado es básicamente una empresa de seguros. Es decir, y no se termina de ver así. El Estado español es una empresa de seguros, el Estado francés también, son empresas de seguros gigantescas. El día 1 de cada mes, el Estado tiene que liquidar 9 millones de pensiones, más 3 millones de nóminas de empleados públicos, más otras tantas de empresas públicas. Es decir, la cantidad de pagos que tiene que hacer el día 1 el Estado es muy alta. Han prometido pagos a demasiada gente y esto llegará un momento en el que no haya para pagar. Haya problemas serios, entonces tendrán que hacer una reforma. Llegará un momento en que no quede más remedio. Pero entonces nosotros viviremos peor, porque lo pagaremos. ¿Cómo que viviréis peor? Porque alguien lo tendrá que pagar. Nosotros no recibiremos el dinero que hemos... Bueno, es que el sistema es piramidal, claro. Este es un sistema que requiere una reforma. Sí, el sistema es piramidal. El sistema se creó en los años 60 cuando la pirámide demográfica en España era una pirámide. Ahora es un rombo. Y terminará siendo algo parecido a una pirámide invertida. Sí, el sistema exige una reforma y tendrá que hacerse en los próximos años, porque quebrará, como todos los esquemas de Ponzi. Y vosotros veréis la reforma, vamos. Tendréis seguramente pensiones capitalizadas, por lo jóvenes que sois, o parcialmente capitalizadas. Así que no seas pesimista. Muchas gracias. Hola Fernando, buenas tardes. Muy breve. Has dicho que vivimos en un mundo talentocrático. ¿Y por qué tenemos la sensación de que nos gobiernan en todo el mundo los peores de la sociedad? Porque si te fijas, es talentocrático en todo menos en la política. Es decir, tú vas a pedir trabajo a una empresa y lo que te van a hacer es un proceso de selección y se va a escoger al mejor. Al que mejor inglés hable, al que mejor se maneje con esto, con esta otra habilidad, al que más experiencia tenga, pero en política no funciona. En política funciona, impera el nepotismo más desmadrado. En política el principio de los políticos es la fidelidad, y cuanto más perruna la fidelidad personal. La política es lo que nos queda de ese mundo de ayer. Ese mundo de lealtades personales, ese mundo en el que, bueno, si tienes el apellido adecuado, puedes prosperar. Lo hemos visto ahora con el apellido Sánchez en España, ha cotizado muy alto en los últimos años, ¿no? Y el Gómez de su mujer también. En la política no funciona, la política no es talentocrática. La política es nepotista. Pero en el resto es talentocrático. Entiendo que ninguno os queréis dedicar a la política, ¿no? Vamos. Queréis vivir 80 años, ¿no? Pues los políticos viven poco. Se terminan envenenando, viven menos, ¿sí? Su esperanza de vida es menor. Sí, pero tienen mucho vicio y luego además están todo el día acuchillándose entre ellos y es una profesión asquerosa. Es decir, que lo único que te genera es frustración. Es verdad, es verdad. Yo me baso en hechos. No es una opinión, es un hecho. Aquí, Fernando. Nada, muchas gracias. Has comentado antes que cualquier tiempo pasado no fue mejor y que vivimos una sociedad en la que tenemos más opciones que nunca. Yo me gustaría preguntarte si crees que hay algún riesgo en tener exceso de oportunidades, no de opciones, y si no hay ese riesgo, porque vivimos una sociedad en la que somos más infelices que nunca o las tasas de suicidio, de antidepresivos y demás son las más altas que nunca. A ver, vivimos en una sociedad en la que quizá haya demasiadas expectativas y eso genera frustración.
¿vale? Pero eso ya es a título individual. También piensa que tenemos idealizado el pasado en tanto de somos nosotros infelices y nuestros antepasados no lo fueron, no lo sabemos. No había estudios, no sabemos cuánta gente estaba deprimida en 1950 porque eso ni siquiera se medía. No sé si habéis visto una serie magnífica que se llama Mad Men. ¿La habéis visto? Es una serie estupenda. Y aparte de ser una serie muy buena, desde el punto de vista dramático, es todo un estudio sociológico de los Estados Unidos de los años 60. ¿Creéis que esas mujeres de los años 60, esas amas de casa, eran felices? ¿No creéis? La mayor parte de ellas. No. ¿Se las diagnosticó como tal? No. Es que al final, nuestro mundo lo conocemos bien. Los mundos, otros mundos, otras épocas, las conocemos de oídas y compramos el relato que más nos gusta. Siempre. Bueno, eso por no hablar de cuestiones de esperanza de vida, salud, posibilidades de ocio. Bueno, yo no soy tan viejo. Soy más viejo que vosotros, pero no tanto. Pero todavía recuerdo lo que era cuando yo era jovencito escuchar una canción. Ibas aquí a Madrid Rock, a la Gran Vía, te comprabas un disco y te escuchabas el disco 600 veces. Bien, eso ya no... Eres Spotify y pues escuchas la canción las veces que sea y las que sean. Y lo mismo con las películas. Por no hablar de avances médicos de todo tipo. Es decir, la idea de la infelicidad es una idea subjetiva. Podemos pensar que lo somos. Y aun con todos, yo sigo pensando que la generación de posguerra, que tuvo que pasar hambre, que tuvo la de mis abuelos, vamos, que tuvo que ver cómo se morían niños pequeños, que tuvo que hacer todo tipo de trabajos desagradables, fue más infeliz que la mía, en todos los aspectos. Yo pienso en mi abuelo, por ejemplo, que fue razonablemente feliz, un hombre nacido en 1916, y lo que podría haber sido de haber nacido en otra época. Es decir, de haber nacido cuando nací yo en los años 70. La cantidad de opciones que se le hubieran presentado en la vida, un hombre tan listo. Pues tuvo que irse a la guerra, trabajar un poco de todo. En fin, así que no confundas las impresiones personales, los sentimientos personales que ahora medimos a la perfección con lo que hacían nuestros antepasados, que no necesariamente lo medían. Es decir, la comparación nos gusta, vamos. Hola, por aquí por ¿Dónde estás? Bueno, mi pregunta es corta. Cuando tú hablas de gobiernos talentocráticos, ¿consideras que sería idóneo también hablar de meritocracia? Porque, bueno, yo como extranjera en Europa siento que coincido con muchos españoles, no más que en España, en Francia, en Alemania, buscando mejores ofertas laborales, y siempre me han dicho de que no hay oportunidades aquí en España. Entonces, me gustaría tu perspectiva respecto a ello. Pues para no haber oportunidades, la población crece todos los años. Es decir, que España tiene ya casi 50 millones de habitantes, que si nuestros antepasados de hace 2 siglos lo viesen, dirían, ¿y qué coméis? Si España daba para vivir a 10 millones de personas como mucho y comiendo poquito. Y hoy hay casi 50 millones. Bueno, si le sumamos Portugal, 60 millones. Es decir, que en España sí que ha habido oportunidades en los últimos 50 años. Por supuesto que los ha habido porque la población ha crecido. Ahora, quizá no sean las oportunidades individuales que uno quiera, como esos científicos españoles que están viviendo en Cambridge. Es que allí tienen a los mejores laboratorios. Pero igual si eres un alemán que lo que quieres es trabajar en la industria turística, te vienes a España. Es decir, que el país sigue atrayendo gente. Tú eres un ejemplo. Vamos, este tema me lo habéis dicho los dos que habéis venido de fuera. Ya es curioso, ¿eh? Es decir, los que sí os habéis sentido atraídos. Pero en líneas generales el país atrae gente. Podemos pensar, no atrae la gente adecuada. ¿Cuál es la gente adecuada? Es que trae gente sin cualificar. Amancio Ortega estaba sin cualificar. Y este tipo de Apple, el Jobs, tampoco tenía cualificación. La cualificación universitaria, igual, pues para ciertos empeños no es muy necesaria, cuando uno está especialmente motivado para algo. La Unión Soviética estaba llena de titulados superiores y no le sirvió para nada. Argentina ha sido un desastre con prácticamente toda la población titulada. Hasta hace 4 días ha sido un desastre absoluto. Esto también depende mucho del tipo de
gobierno que tengas y las decisiones que tome. Hay decisiones políticas que ayudan a que redundan en la libertad individual y en los proyectos personales individuales de cada uno, y eso hace que un país sea libre y atractivo. Es decir, España es más atractivo que Burkina Faso, ¿vale? Mucho más. Bueno, es de hecho más atractivo que prácticamente todos los países de América. Si no, no vendrían. Iríamos nosotros para allá. Y no es el caso. Yo pasé un año allí y me volví porque no podía andar por la calle porque te robaban. Y no estaba yo acostumbrado a eso, claro. Por aquí, por aquí. Ahí. Has hablado mucho del talento, pero yo tengo una discusión con mis amigos. No sé si es más importante el talento o el trabajo, porque hay gente que nace con talento, pero le falta, es conformista. Entonces se conforma con un cierto nivel y al final lo que mueve el mundo son los inconformistas, a pesar de que carezcan de tanto talento como otros genios. No, es que el talento no se nace con él, el talento se nace con la inteligencia. Lo que te puedes tener es amigos inteligentes que se echan a dormir, porque dicen, bueno, yo soy muy listo. Es como estos países que son extraordinariamente fértiles. Dicen, bueno, podemos ser algo descuidados porque nos viene una buena cosecha y se arregla todo. Pues pasa lo mismo con las personas muy listas, tienen mucho peligro. Dicen, bueno, cuando me venga mal yo esto lo resuelvo porque soy inteligentísimo. El talento es algo que se hace mediante, ya he dicho, trabajo, tesón y escoger esa parte que tienes de inteligencia dirigida a eso. Tiene que ser la que venga con tu dotación. Es decir, si tienes habilidad para dibujar realmente buena, dedícate a eso, algo relacionado con eso. Yo no me puedo dedicar a dibujar porque tengo 2 manos izquierdas. No sé dibujar, aunque quiera. Puedo intentar. Como no puedo tocar el piano porque no coordino bien. No hay más. No, en cambio hay gente que tiene oído absoluto y se sienta y dice, que esto va solo. En cambio se me dan bien otras cosas. Yo he procurado dedicarme a lo que se me daba bien, no a lo que se me daba mal. Por mi padre no, por mi padre me hubiera hecho ingeniero como él. He sido el peor ingeniero del mundo y además un infeliz. Bueno, seguramente ya a estas alturas no lo sería. Es decir, que el talento es trabajo. El talento es voluntad, tesón, ganas. Eso lo tiene cualquiera, está al alcance de cualquiera. Hola, Fernando. Gracias por la charla. Va un poquito relacionado con esta última pregunta. Hablabas que los cementerios están llenos de gente inteligente que no ha sabido encontrar o aprovechar ese talento innato que puede tener o descubrir. Y quería preguntarte si has reflexionado la causa de por qué hay tanta gente que no encuentra ese talento y si existen mecanismos o cosas que podamos hacer para intentar descubrirlo y llegar a encontrarlos y no morir inteligentes sin ese talento. Pues no lo sé, porque eso ya es un proceso personal de cada uno. Hay gente que sabiendo que tenía un talento concreto, nunca se atrevió. Es decir, sabía que lo que se le daba bien era eso, pero por presión social o familiar o sus propios fantasmas internos nunca fue por ahí, a pesar de que lo sabía. Todos sabemos que se nos da bien hacer. Todos lo sabemos desde que somos niños. Por eso lo desarrollamos rápido. Bueno, eso ya es cada persona es diferente. Lo que sí tiene que ser uno es valiente y decidido. Una de las cosas que hacen especial en ciertas economías, por ejemplo la estadounidense, que es muy próspera y muy dinámica, pero pasa lo mismo en Inglaterra, pasa lo mismo en cierta medida en los Países Bajos, en Holanda, las economías más ricas del mundo, es esa voluntad individual de yo tengo que seguir mi camino. Luego además tienes toda la estructura societaria y económica pensada para que te puedas montar una empresa rápido, en 10 minutos en el registro, que haya financiación sencilla, qué tal, pero la idea, ese individualismo base de yo tengo que perseguir mi objetivo y tirar para adelante. En España bueno, pues tenemos nuestras cosas buenas, pero también nuestras cosas malas. Aquí, por ejemplo, las familias tienen importancia, demasiada en ese aspecto. La idea de, en muchas ocasiones, de mis hijos van a ser lo que yo diga que tienen que ser y no para lo que ellos valen. Eso ya es menor que hace muchos años, pero sigue existiendo. Otras veces son nuestros propios miedos. ¿Y si no me gano la vida honradamente? ¿Y si no me gano la vida bien? Bueno, es un riesgo, pero es que la vida es riesgo. Si no, ya sabes, de funcionario y de la cuna a la tumba, viviendo a costa del contribuyente, pero, en fin. Bueno, mirad una cosa. Esto es una percepción personal,
Pero yo la gente más malhumorada que siempre me he encontrado han sido los funcionarios. No sé si es algo que compartís conmigo. Oye, no tengo nada contra ellos, pero sobre todo los de ventanilla, los de tal. Que muchas veces parece que te están perdonando la vida por algo. Y vas allí con unas formas versallescas para cualquier cosita, no te acercas mucho, les tratas de... Pero que se nota, mucho, sobre todo en cierto tipo de oficinas, como la del DNI. Que es, sí, es un trabajo que podría hacer una máquina, sin ningún problema. Pero tienen ahí a unas personas que lo único que hacen es tomarte la huella, tienes que echar una firma, es un trabajo muy alienante. Bueno, pues les ves la amargura, la puedes ver en su cara. Y eso que tienen supuestamente todos los privilegios, los derechos, trabajo para toda la vida. En cambio, la gente más simpática que me he encontrado siempre han sido los comerciales, que son los que viven de vender y que van a comisión. Y se les ve motivadísimos, de arriba, le echan más horas que un tonto, les gusta. Y viven en el riesgo absoluto. Los que son autónomos, yo por ejemplo. Es decir, eso de la incertidumbre nos hace seres humanos. El no saber, el exceso de certidumbre nos amarga la vida. Es decir, necesitamos tener incertidumbre. Nos viene bien. El no tener nada seguro. Y eso es un poco lo que estás comentando tú, tienes que descubrirlo. Lo fácil es siempre hacer una oposición y ser un desgraciado el resto de tu vida, ¿vale? Eso es lo sencillo. Aunque a lo mejor tu madre está encantada porque dice, ya está, tiene un trabajo para toda la vida y tal. Que en una economía como la española, muy dependiente del Estado, pues claro, yo entiendo a una madre que piense, bueno, y si se hace funcionario igual no es feliz, pero al menos llena el plato. Pero no debemos conformarnos con eso, claro. Esa mentalidad tercermundista hay que sacársela. A ver, las generaciones más nuevas ya se la sacaron. Quien se hace funcionario es esencialmente porque cree que con eso va a comprar la felicidad. Y en ocasiones lo que compra es la desdicha. La cantidad de bajas por depresión que hay en el sector público no las hay en el sector privado. Con eso yo creo que ya está todo dicho. Hola, buenas. Por aquí, por detrás tuya. ¿Qué tal? Muchas gracias. Me ha gustado mucho tu punto de vista, yo también soy optimista, pero creo que, soy optimista objetivamente, creo que objetivamente las cosas están bien, pero creo que también es importante las cosas subjetivas y que eso se ve mucho con la polarización. No hace falta una verdad para que dos personas se enfrenten, con una mentira o con una media verdad muchas veces se enfrentan más, ¿no? Y creo que parte de la culpa y de la solución está en los medios. Entonces, me gustaría que me recomendaras 3 personas en España que estén haciendo buen periodismo y que pueda yo seguir. Te lo agradecería. Y luego, por otra parte, hay un tío que me gusta a mí mucho, que tiene una frase que dice que con todo este avance de la tecnología, mucho del progreso se debe a este avance tecnológico, ¿no? Dice que estamos cambiando un poco comodidad por felicidad. Estamos como... Nuestro cerebro está programado para que ciertas cosas nos hagan felices, ¿no? Como las relaciones sociales, el contacto con la naturaleza, estas cosas, y muchas veces estamos intercambiando la comodidad por... A mí me viene mucho a la cabeza estos ciertos trabajos de oficina, ¿no? No sé qué piensas sobre eso. Gracias. Bueno, alguien tiene que trabajar en las oficinas, ¿no? Eso está claro. Siempre tiene que haber gente trabajando ahí. Ahora, si el trabajo de oficina se te convierte en una angustia, déjalo. Lo mejor es que lo dejes y cuanto antes mejor. Si te has metido en un callejón sin salida laboral, cuanto antes lo detectes y antes te vayas, mejor. Porque eso va a ir a peor, ¿eh? Eso va a ir a peor con el tiempo. Y luego respecto, ¿qué quieres? ¿3 periodistas? No sé, claro, yo es que aquí puedo caer en... Yo tengo amigos en el oficio, porque yo soy periodista. Entonces, claro, me gustan mis amigos, me gusta, qué sé yo, Rubén Arranz, me gusta mucho como periodista, la Rebeca Argudo me encanta, Maite Rico, en fin, hay muchos, Joaquín Manso en el mundo, si es que en España hay muy buenos periodistas. Hay una corriente ahora de echar la culpa de todo lo malo a los periodistas, y no hay buenos periodistas que saben cuál es su trabajo y lo hacen bien y lo hacen honestamente, y bueno, yo creo que el oficio de hecho es necesario. Tiene esa idea de los periodistas no hacen falta porque tengo Twitter, pues no sé. Siempre es necesario que tú tienes tu trabajo todo el día, que alguien te explique lo que pasa o te lo cuente bien. Yo me dedico a eso, me dedico a preparar un tema todos los días para mi audiencia y me lo trabajo a fondo.
pero a fondo. Y bueno, pues me está yendo bien, vamos, tengo mi audiencia, mi comunidad y tal. Y como estos hay muchos más. Vamos, eso de que no hay buenos periodistas en España se hace buena prensa. Lo que pasa es que está mal financiada, pues porque el país da para lo que da. Los periódicos no consiguen salir de la crisis en la que se metieron en el año 2008. Y bueno, pues falta volumen, digamos, sobre todo en la prensa escrita. Pero por lo demás, tenemos en lengua española, los youtubers españoles están entre los más importantes, ¿no? O el tema del podcasting. Vamos, tienes lo que quieras. Tienes lo que no tenía yo cuando tenía tu edad. ¿Qué edad tienes tú? ¿20 años? No, 30. Bueno, pues cuando yo tenía 20 años, en los años 90, había... Es que claro, os parecerá de chiste, pero es que era así. Se podía leer. No había más, ¿eh? El Mundo, El País, el ABC, el Diario 16 y luego salió La Razón. Ya, 5 periódicos. 4. Había en televisión la 1, la 2, Telemadrid, Antena 3 y Telecinco. Luego estaba el Canal Plus, pero era de pago. Entonces, que la gente se lo ponía para ver los toros, el fútbol o el porno. Pero bueno, en casa de mis padres no se pagaba porque no gustaba ninguna de las tres cosas. Así que no, nada más teníamos 5 canales. Y la radio era la COPE, Antena 3, Punto Radio y Onda Cero. Ya, eso era todo. No había más y había que pagar por todo. Pero por la radio y la tele, que te la ponías y eran gratis, el periódico había que pagar. Costaba 100 pelas. 60 céntimos, que hace 30 años y que era dinero. Entonces, no sé, nunca antes ha habido tanta posibilidad de acceder a información periodística de todo tipo, buena, mala y regular. Los periódicos son, bueno, en función de la selección que tú hagas. Es un poco como un día vas a comer a un restaurante de mierda en Madrid que te dan matarratas y dices, todos los restaurantes de Madrid son una mierda, no hay quien vaya. Hombre, no, es que has elegido el peor. Hay buenos restaurantes, hay sitios en los que se come muy bien, pero tienes que saber elegir. Pues pasa lo mismo con los periodistas y con los medios. Otra cosa, un periodista no es malo porque te lleve la contraria, ¿eh? Que esa es la otra. Que muchos buscan en la prensa puro sesgo de confirmaciones. O dice exactamente lo que yo pienso o es malo. Y no, lo suyo es que no diga lo que tú piensas, que te interpele. Pero hay ahora mucho de eso, es que claro, no dice lo que yo pienso, yo lo que quiero es que diga lo que yo pienso. Yo quiero que conforme vaya hablando o vaya leyéndole, tenga que suscribir cada palabra, cada línea de lo que está diciendo. Y esto es buen periodismo, ¿no ves? Dice lo que pienso. No, la cosa no va de eso. Pero digo que también tienes que huir del sesgo ese de confirmación, de que digan lo que yo quiero oír. Precisamente valora a un periodista porque te diga lo que no quieres oír y te obliga a reflexionar y a pensar y a verlo desde otro punto de vista. ¿Más cosillas? Hola, aquí. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que no estoy del todo de acuerdo con algo que has dicho sobre que hay ciertas facciones que nos venden que históricamente antes había más principios. Sí, algunos dicen eso, algunos dicen eso. Algunos lo dicen. Mi punto es, ¿por qué tú piensas que eso es mentira? Siendo que los fundamentos éticos de otras sociedades no tienen nada que ver con el nuestro, donde impera el relativismo. Y que no nos lleva a buscar la verdad ni siquiera... Dame una época. ¿Cuál te gusta más? Dame una época. ¿Con cuál fantaseas? No. No sé. No, dámela tú. Dame una. Finales del 19, principios del 20, finales del 18, el 16... No, dámela tú. O sea, ¿dónde dices que no hay principios? La que más te guste, no sé, la de finales del siglo XIX, que queda relativamente cerca y está documentada. ¿Vale? La sociedad de finales del 20 es muy parecida a la nuestra, que la viví. Muy similar. La de mediados del 20, en fin, no era una sociedad muy libre en ninguno de los aspectos. Pero la de finales del 19, con la que se fantasea a menudo, ya sabes, las series de televisión, ¿no? Bueno, fíjate. Bueno, una sociedad en la que tenía una tasa de bastardía, de hijos ilegítimos, de ilegitimidad altísima, mucho más alta que la nuestra. Es decir, había muchísimos niños que se criaban sin saber quién era su padre o su madre, o que se criaban en inclusas. ¿Eso era una sociedad de principios? Pues Pregunto.
pues es que creo que es totalmente compatible. Era una sociedad en la que la violencia hacia las mujeres, no te diré que estaba bien vista, pero se toleraba y se consideraba algo inevitable. La famosa Inglaterra victoriana era una sociedad extraordinariamente violenta, en la que las peleas estaban al orden del día. Lo ves en la tasa de homicidios. Vivimos en la época con la tasa de homicidios más baja de la historia, por lo menos en Europa. Sobre los principios. Es que a lo mejor te has quedado solo con la parte de arriba del soufflé. Dices, uy, qué bonito, fíjate, tal como era. No. Es como pensar que en el siglo XVIII los europeos vivían en palacios. No, vivían en casas de madera, en chozas, en casas muy humildes. Podemos pensar que los romanos, uy, fíjate, eran todos como los emperadores que salen en las películas, ¿no? No vivían así. O sea, estoy de acuerdo con lo que estás comentando, pero creo que también hay una parte donde puede ser que el concepto de la vida o el valor de la vida fuese diferente y por eso se diesen esas circunstancias que comentas, pero eso no es, no es excluyente de que sí que hubiese otros principios. Pero si es que en concreto en España, en un siglo, los principios rectores de la sociedad apenas han cambiado. Todavía seguimos teniendo leyes de finales del XIX. Es decir, los principios básicos no han cambiado. Otra cosa es que te los apliques o no. ¿Vale? Claro. Nuestra sociedad es mucho más pacífica que la de finales del XIX. Infinitamente más pacífica. Así que el principio de no agredir a los demás, lo cumplimos. Cosa que no sucedía a finales del XIX. Donde las agresiones eran continuas, donde la violencia se respiraba a todos los niveles, donde, caray, tú piensas, por ejemplo, no voy a irme a la Inglaterra victoriana, que más o menos todos la tenemos muy, romantizada por las novelas y las películas, la España de la Restauración. La Restauración es salir a la calle y ver el edificio que hay enfrente en la Plaza del Callao. Ese edificio se hizo en aquella época. La casa en la que yo vivo, en Madrid. Se hizo en el año 1870. No había empezado ni la Restauración. Bueno, podemos pensar que es una sociedad estupenda en la que había todos, contemplaban unos principios impecables, no sé, iban a misa, qué sé yo. No es verdad. No es verdad. De ninguna manera. Estallaron varias guerras civiles. Se asesinaba con una liberalidad y una generosidad que en nuestro tiempo es impensable. Ya digo, los hijos no naturales eran muy comunes. Las inclusas estaban llenas. En Madrid había una, ahí en Lavapiés. Nunca le faltaban niños, porque los abandonaban. Hoy tú piensas en el abandono infantil, ¿es algo común? ¿A que no? Depende del país, pero... Tú puedes pensar, bueno, pero es que hoy lo que existe es el aborto, que lo han legalizado. Y eso, por ejemplo, es una cosa pues dolorosa, porque claro, se ha legalizado algo que antes no se hacía, ¿no? Antes se hacía. Se hacía igual. Lo que se hizo fue aflorar a la superficie algo que ya se hacía, por debajo de la superficie. Vale, no voy a ahondar más en esto para que el resto de gente pueda preguntar, pero mi duda, que no tiene nada que ver con esto, es que se ha hablado mucho del talento durante la noche, pero no se ha hablado de lo importante que es vender ese talento. Y no sé qué opinión tienes sobre ello. O sea, hay veces que hay gente que tiene talento y si no lo sabe vender, pues... ¿Cómo vender el talento? Vender que tú tienes ese talento. Bueno, eso ya claro, es las relaciones públicas que haga cada uno. Eso también es un talento en sí mismo. Pero es una habilidad que la tienes o no la tienes. Yo, por ejemplo, tengo una habilidad pésima para venderme a mí mismo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Hay gente, en cambio, que con poquito que hace lo vende muy bien. Oye, este micrófono será muy moderno. Casi prefiere tenerlo uno en la mano. A ver, ya está puesto otra vez. Bueno, más. Por aquí, Fernando. Buenas noches, muchas gracias. Yo, siguiendo con el talento, una pregunta y una pequeña reflexión. La pregunta es, ¿qué dificultades has tenido tú para desarrollar tu talento en tu época, ya que dices que eres mayor que nosotros? ¿Qué dificultades has podido ver para poder desarrollar ese talento? ¿Y qué dificultades ves que puede tener un chico de 25 o 26 años que acaba de salir de la carrera para desarrollar su talento en comparación con el tuyo? Y luego la pequeña reflexión, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero hay una pequeña cosa que no, que es en el desarrollo del talento, que dices que es prácticamente individual.
también vivimos en una sociedad, sobre todo la española, que es muy colectiva, ¿no? Y para desarrollar tu talento también necesitas, inevitablemente, y seguramente tú lo hayas vivido, que para desarrollar ese talento necesitas de al lado, de los demás, no solamente de una universidad o de profesores, que ya no me meto, ¿no? Pero en conocidos, en gente que te apoye, en gente que te haga pensar como hoy aquí, ¿no? O desarrollar pequeñas cosas que te faltan, ¿no? Bueno, eso importa mucho donde vivas. Es decir, es más fácil desarrollar un talento concreto en Madrid que en un pueblo pequeño, porque vas a encontrar gente que esté interesada en lo mismo que tú. Vas a encontrar más estímulos de todo tipo. Esa es la razón por la que la gente de los pueblos pequeños se viene a Madrid. Simplemente, no tiene mucho más. Otros los puedes desarrollar en el pueblo, pero algunos muy específicos se tienen que desarrollar en grandes ciudades. O lo que decía de lo que lo preguntaban antes aquí. Si quieres ser ingeniero espacial, pues quizá España no es tu lugar, o en la propia Europa, porque aquí la industria espacial es pequeñita y no hay ni siquiera lugares de lanzamiento ni nada. Pues lo ideal quizás sea que busques el modo de llegar a Estados Unidos, donde sí esa industria existe. O si naces en un pueblito pequeño de Escandinavia, pero lo que quieres ser es, no lo sé, dirigir un hotel. Pues igual tu lugar son las Islas Canarias, que están llenas de hoteles magníficos de todos los tipos y condiciones. Es decir, muchas veces te obliga a desplazarte, claro, y no pasa nada por desplazarte. A fin de cuentas estás persiguiendo potenciarte a ti mismo. También importa con quién te juntes, claro. Los amigos que tengas, la novia que te eches. Hay gente con la que te juntas que es depredadora de tu propia energía. Y eso también lo tienes que vigilar. Vamos, por mi experiencia. Pero vamos, nadie está libre de errores, siempre los cometes. A ver, yo lo he tenido más fácil que mi padre, porque vivía en un país más rico, con tecnología disponible a mi alcance mucho mayor. Cuando empieza Internet, pues yo estaba en la universidad, ya lo tuve más fácil. Y mi padre, pues seguramente, bueno, es que a mi padre le pilló la guerra de por medio, porque él nació en la posguerra, pero lo tuvo más fácil que mi abuelo. Siempre tienes el abanico de opciones que tienes es más grande. Y un chico joven hoy que tenga 20 años lo tiene más sencillo todavía. Se evita una serie de trampas, ya sabéis, las drogas y estas mierdas, y le dedica vocación y ganas y tal, es más sencillo. Solo la capacidad que tenemos de acceder a información. Yo me dedico a eso. Ya me hubiera gustado tener YouTube con 15 años. Me hubiera ahorrado un montón de paseos a la librería y a la biblioteca. Hola Fernando, bueno, muchas gracias. Yo soy optimista como tú, y estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que nuestros padres y abuelos vivieron peor que nosotros, pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que son las redes sociales, y creo que es lo único en nuestra generación que hace que estemos un poco peor de lo que estaban nuestros padres y abuelos. Y creo que es fruto de las redes sociales, que creo que hay un abismo entre tu generación, mi generación, los adolescentes de ahora en este sentido y en los efectos perjudiciales que tiene. Entonces yo creo que has mencionado el tema de la inteligencia y no hay más que ver a jóvenes interactuando, a veces entre comillas juntos, para darse cuenta de que la forma en la que se relacionan está cambiando y muchas veces no para bien, que las cosas que les interesan no son tan interesantes, y está súper demostrado que realmente esa parte de inteligencia que hay que tener se empieza a truncar cuando las tecnologías entran muy pronto en tu vida, y cada vez pasa más. Vas a un supermercado y ves que la madre calla al niño dándole el teléfono. Se ha probado que es muy perjudicial, y a diferencia, por ejemplo, del motivo por el que nuestros abuelos se podrían suicidar, me invento, y por los motivos por los que la gente se suicida ahora, son muy diferentes. Antes quizás era porque efectivamente vivían peor, y ahora, viviendo con todo tipo de comodidades y sin ningún problema vital, la gente se suicida fruto de frustraciones, que también lo has mencionado, que nacen muchas veces por lo virtual. Y a mí es lo único que en el entorno en el mundo en el que vivimos me preocupa y me genera pesimismo. Y realmente desde la política, que como tú has mencionado que es una mierda y que son los únicos que no están preparados, les interesa
que estemos de alguna manera alienados con todo lo que no es real que sale de ahí. Esto no es una reflexión, es una pregunta. La pregunta es si realmente soy pesimista o a ti este tema también te preocupa, porque a mí me preocupa un montón. O sea, de verdad que miro a mi entorno y no entiendo. Bueno, te habrías preocupado entonces cuando se inventó el telégrafo, que fue mucho más revolucionario que Internet. El telégrafo permitió comunicarse por primera vez en la historia de la humanidad a distancia. Cuando tendieron el primer cable submarino entre Inglaterra y Estados Unidos, una de las cosas que descubrieron es que, claro, eso va a la velocidad de la luz, los impulsos eléctricos. Pero no recibís. Sí, ¿qué hora es? Las 9 de la noche. ¿Cómo puede ser? Claro. Vieron que había usos horarios. Vamos, lo imaginaban, pero ahí lo pudieron demostrar. Es decir, que la Tierra es una esfera y que va girando y que en cada distinta parte... Antes daba igual la hora. Se daba tanto en llegar a los sitios que no... Bien, eso se descubrió con el telégrafo. El telégrafo permitió comunicaciones inmediatas. Dio un cambio a la sociedad bestial. No teníamos el ferrocarril, el teléfono ya a principios del siglo XX, la televisión. Cuando yo era niño, el gran problema era la tele. El gran drama de los luditas. La tele. Bueno, esto ¿qué va a ser de los niños? Están todo el día viendo la tele. No puede ser. La tele no hace más que meterles cosas malas en la cabeza. El vídeo, ¿qué es eso? Estaban de moda, los VHS. Luego los videojuegos que empezaron. No, los videojuegos son malísimos, les devoran el cerebro. Ahora están con el rollo de las redes sociales. La tecnología es neutra, depende del uso que le des. Y hay gente que le da un uso adecuado a las redes sociales y gente que le da un uso inadecuado. Pero eso ya es algo individual. Gente que le da un uso, le entretiene, pues va un rato en el metro y abre Instagram y mira pues los amigos que han colocado unas fotos, le da un like y ya está, y a otra cosa. Hay gente que entra en Twitter, se cabrea un poco, pone un tal, un cual y sale y ya está, y hasta ahí, o en Facebook. No tiene más. Bueno, las horas que la mía se pasaba delante de la tele. Es decir, que mi padre se quejaba amargamente, la tele, la caja tonta, estáis todo el día con ella. Siempre, toda nueva tecnología implica, cierto desconcierto. Luego ya se va normalizando y se incorpora. Pero la tecnología per se es neutra. El otro día lo comentaba en la contrarréplica, el ferrocarril para llevarte de aquí a Barcelona es estupendo. Para llevar judíos al campo de Auschwitz es un horror, pero es el mismo tren. Es la misma tecnología. Por lo tanto, las redes sociales puedes utilizarlas para el mal, para angustiarte, para deprimirte y al final para suicidarte, qué sé yo, o para pasar un rato, para compartir cosas con amigos y familiares. Dices, ¿quién debe cuidar de eso? Bueno, al final debes cuidar tú mismo de ti mismo y los que están cerca de ti, tus padres, tus amigos, tus hermanos, etc. Es que al final estamos nos quejamos de que el Estado se mete en nuestra vida y luego no hacemos más que pedir que se meta más todavía en nuestra vida y que ponga límites. No, ya se los pone la sociedad civil. Siempre va a haber alguien que se quede colgado de algo. Pero vamos, yo no veo esa amenaza que dicen de las redes sociales. De hecho, la mayor parte de la gente, aunque te parezca mentira, no está en las redes sociales. Está en el mundo real. Las redes sociales generan burbujas que pensamos que todo el mundo está ahí. No es cierto. Es cierto que quizá los jóvenes, pues están con las redes sociales como pueden estar con los videojuegos. Hubo una época que les dio con los videojuegos. Los videojuegos eran el origen de todo lo malo. Llegaron a decir incluso que hay violaciones por culpa de los videojuegos. Vamos, como si nunca hubieran existido las violaciones. Hay gente que se angustia porque lo lleva dentro. Y se va a angustiar ya sea vía la red social, vía lo que sea. Esa gente pues necesita el apoyo de su familia y de sus amigos y tal. Pero no que prohíbas las redes sociales. No veo que sea tampoco un problema serio. Bueno, quizá a título individual para unos cuantos, pero digo socialmente. Tienen cierto impacto en la sociedad en tanto que, lo hemos podido ver en las elecciones desde 2016 que sí, que pueden colarse por ahí todo tipo de noticias falsas, que son muy efectivas para generar estados de ánimo en el electorado, sobre todo si un actor político lo sabe utilizar bien. Pero es que hoy todos los actores políticos lo saben utilizar bien. No estamos ya en 2016. Hoy se contrarresta una campaña con una contracampaña. No sé si recordáis la Dana de Valencia.
vimos varias campañas de Internet funcionando a la vez, en función de quién querían culpar. Y una se neutralizaba a la otra. Y al final, pues todos nos quedamos un poco con la idea de, pues son una panda de hijos de puta, ¿y qué le vamos a hacer? Ya está, pero la politización de lo que sucede, al final, en 2016 les pilló de nuevas a muchos, pero ahora no. Así que no te preocupes, que tampoco es para tanto. Además, si te molestan, no te conectas y asunto resuelto. ¿Ves qué fácil? Pero eso sí, te vas a quitar algo que está bien, porque hay redes sociales que son agradables. Instagram está muy bien, tienes fotos muy bonitas y cosas así, ¿no? Yo subo fotos a Instagram. Está muy bien, por cierto. Hola, ¿Más? Fernando. ¿Sí? Aquí detrás. Hola. Ahí. Muchas gracias. Quería saber tu opinión o qué reflexión tienes sobre dos temas. Uno, has comentado que la talentocracia es lo que mueve las sociedades occidentales. Lo que es la ideología de nuestra sociedad. Vale. La ideología base de nuestra sociedad. Lo que quería preguntarte qué relación tendría con la meritocracia y si van de la mano o realmente no tienen ninguna relación. Y por otro lado, has comentado que las sociedades actuales tenemos mucha ventaja con las anteriores. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, la gran mayoría de nosotros vamos a la universidad y si se quiere que vayamos desde el inicio. Muchos incluso acabamos en el lado oscuro de ser funcionarios, pero lo que se está demandando ahora mismo son los empleos del pasado. Es decir, ahora mismo lo que faltan son fontaneros, son albañiles o son electricistas. Pero todos queremos que nuestro hijo sea diseñador de interiores y no albañil. Quería saber tu opinión sobre esos dos A ver, la temas. primera cosa que era... Meritocracia y talentocracia. Bueno, la meritocracia y la talentocracia van de la mano. Es decir, el talento necesita de méritos para expresarse. Puedes decir, tengo un talento descomunal, pero luego no hago nada. Bueno, pues no, tienes que hacer méritos. Y si tienes talento, esos méritos se van a verificar, los vas a hacer. Y luego lo otro, ¿de qué era? Lo de que no quieren ser fontaneros, pues eso se decía también en los 80 cuando yo era niño. Es que nadie quiere ser fontanero, todo el mundo quiere ir a la universidad. Sí, hay ciertos trabajos, puedes entender que los padres digan, no, pues yo quiero que mi hijo sea juez del Supremo, no que sea fontanero. Al final nunca han faltado los fontaneros y ganan un saco de dinero, ¿eh? Está vendiendo algo que sí, que todos queremos, pero que desde un punto de vista hay otras formas de... Pero es que eso lo tienes que descubrir tú. Que realmente, oye, a mí lo que se me da bien es este tipo de trabajo. Ser escayolista, qué sé yo. Y además puedo ganarme bien la vida y voy a estar contento haciéndolo. Por más que te vengan, que vea a la universidad y tal. Yo creo que la universidad va demasiada gente. Más la que seguramente debería ir. Un poco por obligación, y te lo digo que yo fui. Pero vamos, que va demasiada gente. Que la economía requiere todo tipo de profesionales. Pero muchas veces ahí, claro, está la presión familiar, la presión social, cómo no vas a ir a la universidad, luego te vas a arrepentir, las putas salidas de las narices, en fin. Y eso, claro, pues todo en un chaval de 18 años. Pues luego va a la universidad, se come los 4 o los 5 años y al final hace lo que tiene que hacer. Si es valiente, le va a dar igual. Es lo mismo. También otra vez, justo Ya, a tiempo, Fernando. clavado. Un fuerte aplauso para Fernando, por favor. Clavado. Clavado, ¿eh?